A veces digo las cosas más o menos como me acuerdo cuando me hacen preguntas en el podcast y luego unos minutos después o terminando el podcast voy a casa, reviso un poco algo en Google y resulta que había muchas cosas interesantes que comentar que evidentemente no comenté. Y en este caso me parece importante hacer la aclaración sobre esto que dije. ¿Crees que hay que ponerle un tope a los alquileres o consideras que es una medida populista? ¿En dónde? ¿Bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo? ¿En qué ciudad, en qué país, en qué situación, condición socioeconómica y durante cuánto tiempo? Porque la congelación de las rentas para siempre es una mala idea y eso se demostró en México hace muchos años, ¿no? Depende. Ese tipo de enamorarse de los medios en vez de ver los fines que se persiguen con esos medios es muy propio tanto del marxismo como de la ultraderecha, ¿no? Yo no sé. Habrá países, habrá ciudades en las que en un momento dado una congelación de rentas durante 4 años o una crisis pueda salvarle la vida a todo el mundo sin perjudicar mucho a las personas que viven de alquilar sus pisos. Tienes que tener en cuenta los intereses de toda la sociedad para tomar una determinación así y moderarla. Entonces, no hay una respuesta. Es como el salario mínimo. ¿Debe haber salario mínimo? Pues no sé. Depende en qué país, en qué ciudad, en qué condiciones están los sindicatos, en qué condiciones están los trabajadores, cuál es el tipo de vida que tienen los trabajadores, cuánto es necesario resarcir problemas de pobreza. Pero así, en general, no. El tema de las rentas congeladas se está hablando ahora por varios motivos, principalmente en México por el problema de la vivienda, en España por el problema de la vivienda y siempre hablando de la limitación de los alquileres. Y yo lo dije, creo que lo dije claramente, pero vale la pena ampliarlo. Mira, evidentemente cuando los alquileres se disparan hay que controlarlos de alguna manera. Puede ser que en algunos casos haya que establecer por decreto, siempre legalmente, siempre con la aprobación del Congreso, del cuerpo legislativo que corresponda, suspender o controlar los aumentos del alquiler durante un tiempo determinado. Cuando puede ser, digo, una de las formas de evitar que los alquileres suban tanto que se coman grandes cantidades de los ingresos de una familia. Teóricamente, según los economistas, yo no soy economista, según los economistas que he leído, el costo de la vivienda no debería ser superior al 30% de los ingresos de la familia. Es decir, si la familia ingresa 1.200 euros, el alquiler no debería ser de más de 400 e idealmente, obviamente, menos. Bien, cuando los aumentos del alquiler afectan la calidad de vida de las familias o las obligan incluso a la emigración, se puede haber muchas formas de controlarlo. Una de ellas es la creación de vivienda pública, que yo creo que es la mejor, porque realmente le quita presión a la oferta del mercado, a la demanda, perdón, del mercado, aumentando la oferta. Otros de ellas es facilitando suelo, por ejemplo, suelo público a constructoras privadas a cambio de que el alquiler o la venta sean en condiciones favorables para la gente que las necesita. Eh, Puede haber institutos como el Infonavit en México que funcionó durante un tiempo, no sé ahora cómo funcione, pero yo recuerdo que durante una época sí le permitió, le dio vivienda a muchísimos mexicanos, un instituto de crédito para la vivienda y el sistema, por supuesto, de congelar momentáneamente las rentas. En México se está hablando de esto y se está recordando las rentas congeladas que hubo desde 1942 hasta el 2001. Yo todavía había renta congelada cuando yo me fui de México en 1999. La historia es la siguiente. Al producirse la Segunda Guerra Mundial hay un desastre económico, hay una presión económica en todos los países del mundo. Es como la guerra de Ucrania, usted puede vivir lo más lejos posible de Ucrania, pero le está afectando de alguna manera las sanciones a Rusia, el rearme europeo, las locuras de Trump. Todo esto acaba afectándole a todo el mundo cuando hay conflictos bélicos de relevancia. Al desatarse la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con la entrada de México en la Segunda Guerra Mundial, la situación de las clases más desfavorecidas, por así decirlo, era terrible en México. Y entonces el presidente Maximino Ávila Camacho decretó, sobre todo en la Ciudad de México, la congelación de los alquileres. Era una forma de quitarle presión económica a las familias más pobres,
mientras duraba la guerra. Bueno, llegó 1945. Los dueños, obviamente, los dueños de los inmuebles donde se congeló la renta, pues no estaban nada contentos. Se produjeron una serie de problemas sociales de todo tipo. Pero primero, el problema más grave es este. Llega 1945, termina la guerra, México está con los aliados, tiene el beneplácito de Estados Unidos por haberlo estado apoyando, sobre todo con petróleo. Eh, y bueno, porque algunos mexicanos, muchos mexicanos, perdón, pelearon en las filas estadounidenses y un grupo mexicano, el ejército mexicano en concreto, aportó el batallón, el famoso batallón 401, me parece que es, que peleó en la guerra del Pacífico Sur. Bien, entonces en ese momento las rentas congeladas siguieron, 1945, llegó el 1950, llegó 1955, nací yo, a nadie le pareció importar mucho, 1960, 1970, 1980, 1990, 2001 y seguían congeladas las rentas. Bien, ¿qué pasó allí? Primero que nada, los dueños de los inmuebles para todo efecto lo perdieron. No podían hacer nada con sus inmuebles, no podían venderlos. Nadie te iba a comprar un inmueble con 50 viviendas que es de renta congelada, porque los ingresos, conforme la inflación iba, durante todos esos años iba creciendo la inflación, iba disminuyendo el poder adquisitivo de la moneda, pues las rentas congeladas empezaban a convertirse en una risa. Empezaban a ser cantidades absolutamente irrisorias. Si tú pagabas 45 pesos en 1942, no eran iguales a 42 pesos, perdón, o a 45 pesos del año 2000. Y por supuesto, el que recibía los alquileres, pues al paso del tiempo recibía menos dinero por el alquiler de su propiedad. Entonces, pasaban cosas que ustedes deberían tener presente. Primero, los dueños de las viviendas usaban todo tipo de trucos para que se fuera la gente, porque tú tenías la renta congelada en tu vivienda mientras vivieras allí. Si tú te ibas, se descongelaba la renta y el dueño pues, la podía alquilar a un precio de mercado. Entonces los dueños en muchos casos acudieron a todo tipo de argucias, de trucos, de mandar matones, de hacer lo que se te ocurra para desalojar a las personas que vivían en sus inmuebles de renta congelada y poder recuperar, por lo tanto, el poder alquilarlos o eventualmente echar a todos los que estaban viviendo en ese momento y vender. O construir y hacer otra cosa. Bien. La gente que vivía de renta congelada, la gente que no era tan pobre, muchos de ellos, no todos, de 1942 que en 1970, ¿no? Pero ¿qué hacían en 1970? Pues yo te alquilo mi vivienda de renta congelada a un precio muy superior al de la renta congelada, pero fingiendo que yo sigo viviendo allí. Entonces tú obtienes algo barato porque vas a pagar menos de alquiler que si lo fueras a pagar a precio de mercado. Yo gano dinero y al dueño del inmueble le sigo pagando solamente la renta congelada. Y este tipo de rentas simuladas se veían por todos lados. Esto, por supuesto, trajo que los inmuebles no tuvieran mantenimiento alguno. 1942, inmuebles construidos hasta 1942, muchos de ellos que en 1985, en el terremoto, se cayeron por falta de mantenimiento, que estaban en condiciones absolutamente ruinosas, la gente seguía viviendo allí porque era renta congelada o estaban alquilando en este doble juego de rentas, y muchas de las llamadas vecindades mexicanas que eran de renta congelada, que se cayeron en el terremoto del 85, fue por falta de mantenimiento porque eran construcciones en condiciones ruinosas. Todo esto hizo que la idea de congelar las rentas tuviera muy mala imagen en México y es razonable. Es razonable porque era horrible. Yo iba a las viviendas, yo iba a vecindades, yo todavía estuve después del 85 en vecindades con Superbarrio, cuando escribí la biografía de Superbarrio, viendo cómo vivía la gente en el centro de la ciudad. La degradación del centro de la ciudad en gran medida se debió a las rentas congeladas. ¿Por qué? Porque políticamente Ávila Camacho había quedado como Dios al congelar las rentas, la gente le quería hacer estatuas, ¿no? Pero luego, ¿quién se atreve a quitarlas? Quitarlas era echarte encima a todos los inquilinos que estaban viviendo en rentas congeladas y te echabas encima a todas las personas que pensaban que eso era justo, con razón o sin razón, eso es aparte. Entonces, de Ávila Camacho vienen, no me acuerdo si el siguiente ya es ah, ¿quién fue el siguiente? Bueno, vienen todos no me acuerdo quién es el anterior a Ruiz Cortines, pues a Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz,
Echeverría López Portillo, y nadie se atreve a cancelar las rentas congeladas porque tiene un costo político altísimo. Una vez que has tomado esa decisión, revertirla es enormemente difícil, aunque le hubieras puesto en el momento de hacer el decreto, le hubieras puesto una fecha límite. Al llegar a esa fecha límite vas a tener un conflicto social entre las manos, y por no tener un conflicto social pasaron muchísimas cosas que no debían haber pasado entre 1945 y 2001. Ese fue el caso de México. ¿Se equipara a lo que está pasando en otros lugares del mundo? No, pero hay que tenerlo en cuenta. Si se pueden controlar los alquileres en lugares donde están yéndose verdaderamente al delirio, sobre todo ahora que intervienen los pisos turísticos, etcétera, tiene que hacerse con enorme cuidado. Por un lado, los dueños de los inmuebles tienen derechos. No puedes negárselos, no puedes cancelárselos. Por otro lado, los inquilinos tienen derechos, pero tampoco puedes convertirlos en beneficiarios para siempre de una medida que ciertamente tiene una dosis de injusticia. Tiene que hacerse con mucho cuidado, tiene que hacerse a plazo fijo, tiene que hacerse bajo condiciones muy concretas y no de manera generalizada. Esto es lo que podría permitir que funcionara un esquema de rentas congeladas, en algunos casos, no en todos. Y eso, pues, fundamentalmente, creo que amplía y aclara lo que decía yo en mi respuesta.